Suerte. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, después de la guerra, después de la pandemia, de los 2 años de pandemia, después de la guerra y el impacto que tuvo la guerra entre Rusia y Ucrania el último año en el mundo y en la Argentina en particular, con lo que significó el aumento del precio de la importación de gas, que según el cálculo del gobierno le costó $5.000 millones extra. Uno podría pensar que ese dinero no lo tendrían que haber pagado de haber tenido ya el gasoducto, que se supone que finalmente va a estar listo en junio de este año, pero teniendo el gas, Argentina igual tuvo que importar el año pasado a precios extraordinarios porque no tenía el gasoducto para sacarlo de Vaca Muerta a Neuquén y llevarlo al resto del país. Pero digo, después de la pandemia, después de la guerra, cae la sequía. ¿Qué pasa? Los cálculos que está haciendo el gobierno le están complicando mucho más de lo que esperaba el tema de la sequía, y este fue el tema de conversación del presidente Alberto Fernández con la titular del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva. Habló el jueves por teléfono, estaba Sergio Massa, que se había reunido con ella en la reunión de países del G20 en la India, negociando un cambio en los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el fondo era bastante novedoso, que además de contemplar metas más típicas de un acuerdo con el fondo, que tienen que ver con achicar el déficit fiscal, la emisión monetaria o el tema de la inflación, incluía también la necesidad de que el Banco Central acumulara reservas. Como eso no está pasando, lo que se venía era la necesidad, en todo caso, de tener un waiver, que es como un perdón, o rediscutir el acuerdo. Lo que buscaron y lograron finalmente Massa y Alberto Fernández fue modificar las metas del acuerdo para no tener que pedir un perdón, directamente cambiar las metas de acumulación de reservas del Banco Central. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno calcula, y si esto fuera así, van a ser meses muy difíciles, mucho más difíciles de lo esperado, en materia de acumulación de reservas. ¿Por qué? El gobierno dice que le va a costar a la recaudación o a las reservas del Banco Central $15.000 millones la sequía. Y dice que le costó el año pasado la importación de gas por la situación de la guerra $5.000 millones. O sea que tendría un faltante de dólares 3 veces mayor, o un desafío 3 veces mayor al que tuvo el año pasado. Ya en enero viene sequía de dólares, digamos. Primero tuviste enero con un déficit de la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que se vende al mundo y lo que compramos, que hizo que tuvieses casi $500 millones de déficit de la balanza comercial, por caída de las exportaciones y por cantidad, porque los precios se sostienen. De hecho, el hecho de que Argentina tenga dificultades por la sequía va a garantizar que los precios, como es un jugador muy importante, sobre todo la soja, garantiza que el valor de los precios se mantenga, pero baja el volumen de, digamos, las exportaciones, no tanto por precios, sino por volumen, justamente por la sequía. Incluso hay mucha preocupación también de la industria vitivinícola, por lo que tuvo que ver con una helada en el mes de octubre, que dicen que va a afectar también el tema en un 40% la producción de uva, que es el insumo principal que tiene la industria. Con lo cual, la verdad es que la sequía, si efectivamente llega a tener este impacto, va a ser un problema muy serio para el plan económico de Sergio Massa, que ya viene muy golpeado por la incapacidad de cumplir con la meta inflacionaria. Sabemos que enero fue del 6%, y el tema de la sequía golpea también en lo que es alimentos. Hay algunas frutas, verduras, etcétera, que ya, bueno, y tuvo que ver también con el impacto de la carne, ¿no? Recordemos que el año pasado la carne subió menos que la inflación promedio, en gran parte porque había por una caída de la demanda, por un tema de poder adquisitivo, pero también porque había mucha oferta, porque ante la sequía se mandaban muchos más animales al mercado a faenar. La cuestión es que ahora lo que tenés es menos oferta, y eso hace que estén subiendo los precios. Recién el miércoles arrancan las carnicerías, y en las carnicerías chiquitas, no en las de cadena, el reintegro del 10% con un tope de 2.000 pesos por mes para la compra de carne, y está en funcionamiento lo que tiene que ver con los cortes populares a precios más accesibles en las cadenas grandes de supermercados, pero todo lo que uno ve a través de redes sociales, yo no fui, la verdad, estos días a chequear, es que la calidad es muy mala, con lo cual tenés todavía un impacto de un problema serio en la carne, está empezando a impactar sobre verduras, y la sequía además ya está amenazando y obligó tan temprano como en el mes
mes de febrero a una revisión de lo que tiene que ver con las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual arranca el año con una escasez importante de dólares. De hecho, en el mes de enero la liquidación de exportaciones fue la peor en 20 años. Así que van a empezar a escuchar mucho a partir de ahora. La última vez que lo entrevistamos a Sergio Massa, él dijo, bueno, cuando hablamos de la inflación, dijo, bueno, pero no calculamos el impacto de la sequía. Vamos a empezar a escuchar un gobierno que viene hablando mucho, Alberto Fernández, sobre el impacto primero de la pandemia, después de la guerra y ahora de la sequía sobre su gobierno. Le toca justamente el miércoles acudir al Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, justamente, y es el último discurso de su mandato. Inicia su cuarto y último año de este mandato Alberto Fernández y seguramente es uno de los temas que va a tocar allí el miércoles en el Congreso.